José Luis Fernández Santillana, gracias por acompañarnos en OK Diario. Nada, un placer estar con vosotros. Es oro todo lo que reluce en las cifras del paro que nos va dando el gobierno. Recientemente hemos visto la EPA del último trimestre de 2024, hemos visto los datos ya de enero de 2025. Es todo tan estupendo como nos cuentan. Bueno, yo creo que lo que hay más que oro es oropel. O sea, quiere decir que estas cosas no solo todo lo que reluce, ¿no? Y yo creo que este gobierno tiende a ser muy grandilocuente, a vender que las cifras de paro son bajas, que el empleo va maravillosamente bien. Hombre, yo creo que exageran un poquito, ¿no? No es que sean las cosas un auténtico desastre, pero podrían ser más humildes y decir, oiga, yo a veces empleo el término, ¿no? Que en 2024 el empleo ha resistido, pero resistir no es ir bien. Es Ujú. que me quedo como está, es decir, que no he ido peor, es decir, que las pérdidas han sido mínimas, vale, ¿eh? Yo eso se lo puedo comprar. Ahora, esto de que estamos batiendo récord, de que estamos siendo maravillosos, somos récord de paro, somos récord de desempleo juvenil, y me parece que esto es realmente lamentable. Es decir, yo creo que hay una total falta de transparencia por parte del gobierno a la hora de dar los datos, un exceso de vender lo que no es tan bueno como nos lo quieren pintar, y lo que no se está contando es, bueno, la realidad del desempleo en nuestro país. Hay 1 millón de personas que están flotando y que no acaban de ubicar, y claro, a mí lo que me preocupa no es discutir de estadísticas con el gobierno, que podría hacerlo. Es que, oiga, si hay 1 millón de personas a las que usted no está contando, tengo mis serias dudas que usted esté poniendo medios o presupuesto para sacarles de esa situación. Y eso realmente es lo preocupante. Claro, porque nos dicen 2.500.000 parados, 2.595.000 o 590.000 parados, estupendo. Pero hay 1 millón de personas, explícanoslo para que el que no sepa, hay 1 millón de personas que no cuentan para el gobierno. Sí, digo, más allá del tema de los fijos discontinuos, donde de alguna manera están aquí ubicados en lo que vamos a explicar ahora, que al acabar el mes de diciembre, que cogiendo todo el conjunto del año, pues fueron por encima de los 800.000 que estaban inactivos, o sea que no es una cifra menor. Bueno, hay una categoría, cuando se publica la última EPA, ya apareció en la anterior, pero en esta, una nueva categoría, y lo dicen así, categoría especial de inactivos. Esto de que ya pongan algo de especial, dices, uy, ¿aquí qué es lo que hay? Entonces yo fui a pinchar y dije, ah, sorpresa, ¿no? Entonces hacen dos categorías, por eso hablan de categorías especiales. Una, son personas que buscan empleo, pero no están disponibles. Hombre, a mí eso ya me cuesta entenderlo. Si están buscando empleo, pero no están disponibles, bueno, no tengo yo tan claro que eso sea así, pero vale. Bueno, esos son más de 300.000. Pero luego los que no buscan empleo, pero están disponibles para trabajar, oiga, pero si están disponibles y no buscan, explícamelo. Hombre, eso tiene bastante encaje con la figura del fijo discontinuo, que puede no estar trabajando, pero no busca, es decir, está disponible a trabajar esperando a que le llamen para volverse a incorporar. Es decir, si una persona fija discontinua sabe que le van a llamar al mes siguiente, hombre, pues no quiero meterme en otro charco. Bueno, pero no está trabajando. Eso son más de 700.000. Es decir, que si más de 300.000, más de 700.000, pues más de 1 millón en esta situación. Personas que están registradas, personas que no están trabajando, pero que los consideran inactivos. Al considerarlos inactivos, no cuentan para las estadísticas del paro, porque al final la población activa son parados más ocupados. Y estos no están ni en los parados ni en los ocupados. Por tanto, están en el limbo. Es decir, estaríamos en más de 3,5 millones de parados realmente. Bueno, yo creo que estamos, sí, por encima de los 3 millones. Nosotros, las cuentas que me salen a mí, contando todos los agujeritos que tienen donde ubicar personas el Servicio Público de Empleo, más cerca de los 3.900.000 que otra cosa. 3.900.000. Sí, sí, sí. O sea, cerca de 4 millones de parados. Cerca de 4 millones de parados, porque hay que considerar, bueno, gente muy, bueno, algunas cosas muy, bueno, muy divertidas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque esto de cómo hacen al final las cuentas, por parte del Servicio Público de Empleo te da un poco de risa, ¿no? Sobre todo en los ámbitos de definiciones. Claro, cuando me habla de una persona no ocupada, es que está parada. Bueno, eso no lo cuentan como parado, por ejemplo. ¿Por qué? No lo sé. Esto, por eso digo que a veces estas cuestiones son. Yo lo primero que creo que habría que hacer es algo tan sencillo como decir, vamos a definir qué es un parado. Entonces, para mí, y supongo que para el común de los mortales, un parado es una persona que no trabaja y ya está, que no está trabajando. Bueno, para el SEPE no. Es decir, para el SEPE, una persona con disposición limitada, es decir, una persona que quiere trabajar,
pero no quiere una jornada completa, o quiere un trabajo en el extranjero, o quiere algo en idiomas, o que necesita un puesto adaptado a unas circunstancias porque tiene una discapacidad, esa persona tampoco cuenta como parada, porque tiene unas exigencias. Bueno, esos son 362.000, más o menos, números redondos. Es que estos otros que son otros no ocupados, que les llama así, que tampoco los considera parados, se supone que están realizando cursos de formación para mejorar su empleabilidad. Oiga, si una persona que está haciendo un curso de formación no está parada, ya me contará cómo está. Pero si le llaman para trabajar, ¿qué va a hacer? Salir corriendo a trabajar. Porque, hombre, entre formarse o seguir formándose o trabajar, yo particularmente creo que sería la gran mayoría a trabajar. Bueno, eso al final lo que hace es que incrementes en medio millón más esa situación. A los 2,5 millones le sumamos este medio millón, ya nos ponemos en los 3 millones, más ese otro millón de personas que estaban flotando, que comentábamos antes, pues estamos en esos 3,9 millones, más próximo de los 4 millones Pero que otra cosa. esto es un engaño, esto es un Ah, maquillaje de las claro, cifras absoluto, ¿no? claro, claro, todos, pero el gobierno saca pecho diciendo, oiga, el número de parados registrados, que son esos 2,500,000 y pico, es el más bajo. Bueno, pues sí, es verdad, pero Claro, es que pero es además de registrados eso, como él quiere como registrarlos. él quiere, lo registra, ¿no? Pero si a eso le sumas todos los demás parados que hay, pues Ya. estamos mal. Por eso decía, oiga, esto está mal. Hombre, no está nada bien, ¿no? O sea, no es Ya. para que tiren los cohetes, ¿no? Una cuestión, porque claro, tenemos luego las cifras de ocupados, ¿no? Ujú. Que hay una seria diferencia entre los ocupados con los cotizantes en la seguridad social, ¿no? Ahí hay Sí, un, sí. un agujero, Bueno, ¿no? bueno, primero, no todo cotizante a la seguridad social es una persona ocupada. Eso Claro, me parece que es bueno dejarlo claro, por poneros algunos ejemplos que podáis entender, o que todo el mundo pueda entender. Los parados que están cobrando la prestación contributiva por desempleo cotizan a la seguridad social. Y eso, claro. pues, es 1,600,000, más o menos. Que no todos los parados están cobrando la prestación por desempleo, pero todos aquellos parados que están percibiendo el subsidio de desempleo de Ujú. mayores de 52 años, que son la gran mayoría, o hay un número muy importante de ellos, pues también cotizan la seguridad social y no están trabajando. Hombre, yo no creo que podamos considerar como un trabajador, en el sentido estricto del término, a los becarios. Y desde esto, ya este año están cotizando cerca de 980.000, es decir, casi 1 millón de becarios. Bueno, entonces no es solo todo lo que reluce, ¿no? Y lo que hay en el fondo de esta cuestión es que hay mucho, mucho, mucho pluriempleo. Y que a la hora de la verdad, si uno mira el dato de la EPA, que daba 21,800,000, números redondos, y los datos de la Seguridad Social, que habla de 1,300,000, esa diferencia es porque hay gente que está pluriempleada, porque las cuentas de cotización son únicas. Es decir, yo tengo el número de Seguridad Social es el mismo, trabaje en un sitio o trabaje en otro. Por Ujú. tanto, es decir, si la ocupación que da la EPA es mayor que la afiliación que da la Seguridad Social, es que tenemos un volumen de pluriempleo récord. Estamos por encima de las 700.000 personas pluriempleadas, en este país, que eso no es para tirar campanas. Y Ya, eso quiere decir que la gente está trabajando mucho a tiempo parcial y con salarios a tiempo parcial tienes perdón, con jornadas a tiempo parcial tienes salarios parciales más pequeños. Y claro. por tanto, al final te buscan la vida para llegar a fin de mes. Es decir, están creciendo los contratos a tiempo parcial y disminuyendo a tiempo completo, porque claro, eso que dices tú, al final la realidad, más allá de las cifras que pretende el gobierno, es la realidad que vemos a nuestro alrededor. Sueldos, la gente no llega, no a final de mes, la gente no llega al día 10 de No, mes. Y esto no se corresponde con estas cifras eufóricas que da el gobierno. claro, pero ni se corresponde a veces, cuando a veces la referencia que nos comparamos con Europa, somos los que más crecemos, Ujú. somos los campeones del crecimiento, del PIB y estas cosas. Oiga, Europa nos ha dicho también que hay más de un 30% de ciudadanos españoles que están en riesgo de pobreza y que por tanto tienen un salario muy apretado, ¿no? Y la situación de pobreza infantil. Esos son datos que hay de Europa. Oiga, ¿cómo es posible que vayamos tan bien? Y Europa lo que nos esté diciendo es que prácticamente uno de cada tres españoles está en una situación, hombre, si no de pobreza, en riesgo de pobreza al menos, ¿no? Es decir, porque su salario no alcanza el valor del el 60% del salario medio. Entonces, oiga, esto es una realidad muy triste, ¿no? Es decir, el salario más común en España, el que más veces se repite, está en torno a 1.400, 1.450 euros brutos. Y eso va disminuyendo. Y lo que va a acabar convirtiéndose el salario más común en España, de aquí a un año o dos, como mucho, va a ser el salario mínimo interprofesional,
que está muy bien que suba, pero oiga, con el salario mínimo interprofesional mucha gente no llega a fin de mes ni come, ¿eh? Digo, Es porque tiene que decir, pagar el es decir, piso, comer. nos vamos a encontrar con unas cifras oficiales de empleo que son supuestamente fantásticas y cada vez somos más pobres. Sí, sí, eso es esa es la gran contradicción de este gobierno, ¿no? Es decir, cada vez la gente es más pobre, cada vez la gente tiene más dificultades. Claro, esto que ahora estamos viendo, estamos acercándonos ahora a cómo el IPC está repuntando. Ya nos hemos ido al 3%. Oiga, ¿esto cómo es posible? Si todo Ujú. está tan bien, si hay... ¿eh? No, no, al final la gente no llega y por tanto los precios se encarecen y esto lo que está creando son situaciones donde la gente pues reduce bastante su cesta de la compra. Oye, una cuestión, porque claro, tú dices, crece, o por lo que tú observas estudiando los datos, ¿no? Crece los contratos a tiempo parcial, disminuye los contratos a tiempo completo, está aumentando el pluriempleo. Esto significa, entiendo, que más precariedad y peor calidad en el empleo. Sí, sí, pero es que se ha trasladado la precariedad, digo, más allá de que la estadística habla de que el porcentaje de contratos indefinidos es más alto que antes de la reforma laboral, y es verdad, el problema es esos contratos indefinidos, ¿cómo son? Hemos trasladado la precariedad del contrato temporal tradicional, la hemos trasladado al contrato indefinido. Es decir, cosa que antes no era, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Que los contratos indefinidos, nosotros llamamos los contratos cerilla, se están consumiendo en muy poco tiempo, es decir, duran muy poco los contratos indefinidos. Lo de indefinido es más de nombre que otra cosa. Es decir, lo que está produciendo en España es un fenómeno o dos, digo, que tienen que guardan relación como queramos verlo. Lo que hablamos es de rotación en el empleo. Es decir, no se está creando empleo, sino que hay gente que entra y según entran, al cabo de muy poquito tiempo salen y vuelve otro montón de gente distinta a la anterior a ocupar esos mismos puestos de trabajo. ¿Por qué decimos esto? Por un motivo muy sencillo. Si uno mira cuánta gente pide todos los meses en el Servicio Público de Empleo acceder a la prestación por desempleo, es decir, que se han quedado parados, pues Ujú. está en torno a 600.000 todos los meses. Sin embargo, no hay 600.000 parados más. Eso es decir, que hay un grupo de gente que sale en el mismo volumen, más o menos, del Servicio Público de Empleo. Y esta es la pura y dura realidad. Si uno mira cuando los datos, que me parecen muy interesantes, que aporta la EPA, de los flujos de entrada y salida al empleo, lo que ha pasado en el cuarto trimestre del 2024, cogiendo la totalidad del año, o sea, Ujú. sí, comparándolos, es que personas que entran a la ocupación, 1.382.000. Personas que salen de la ocupación, 1.357.000. Oiga, comidos por servidos. Esta es la realidad. Personas que entran al paro, 1.300.000. Personas que salen del paro, 1.396.000. Es decir, esto es lo que está pasando. Es Mucha lo que tú gente, dices, lo comido por lo servido. comido por lo servido. Entra gente y sale gente. Eso se llama rotación. Por tanto, no se está creando, por mucho que se empeñen, empleo neto en nuestro país. Y eso, la prueba del algodón es el número de horas semanales que se trabajan. Oiga, si estuviese creando empleo, se trabajarían más horas. Esto es una cosa bastante obvia. Si yo miro las horas, el promedio de horas semanales efectivas que se trabajan, estamos en 31,2 horas. Y eso en 2007, 2008, que fueron los años mejores, digamos, anteriormente del empleo, se trabajaba en 32,7 horas. Es decir, estamos trabajando semanalmente 1 hora y pico menos que en 2007 o que en 2008. Luego, no se ha creado empleo. Sin embargo, tenemos más gente ocupada trabajando menos horas. Pues hombre, Claro. estamos en lo de la tarta, ¿no? La tarta no ha crecido, la tarta es la misma, pero come más gente de ella. Eso quiere decir que las porciones equivalente al tiempo de trabajo que hace cada persona son cada vez más pequeñas, cada vez se trabaja menos. Entonces, mi gran problema ya no es que se reduzca la jornada semanal, que bienvenido sea, que a toda esta gente le vendrá muy bien, sino, oiga, es que hay mucha gente que está con 31 horas, mucha gente que está con 28 horas de jornada y le encantaría trabajar 5 o 6 horas más para tener un incremento salarial más grande, Claro. ¿no? Claro, está claro. Es decir, esa tarta del empleo no crece, lo que nos están dando es la tartita en trozos más pequeños. Tocamos Cada cada vez vez los trozos son más a trozos pequeños. más pequeños de trabajo. La tarta casi es más pequeña, pero encima Exacto. los trocitos que hay que comer son porciones cada vez más reducidas. Y Oye, eso tiene que ver mucho con la parcialidad, ¿no? claro, y sobre todo muy basado en el crecimiento del empleo público.
más que el privado. Los datos lo indican, España paga más sueldos públicos que privados. Ese Bueno, más crecimiento del sueldos en empleo, total, más sueldos no, quiero decir, porcentualmente sí que ha crecido más el empleo público que el empleo privado. Digo, en números absolutos hay más gente asalariada en el ámbito privado que en el sí. sector público, Me pero refiero al porcentualmente sí. crecimiento en términos porcentuales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú dices, bueno, es que esta precariedad general que observamos o sea, esta historia que nos vende, por ejemplo, la Yolanda Díaz, que nos dice contratos indefinidos, hay cada vez más contratos indefinidos, ya nos has explicado lo que significa. Pero claro, esta idea de me hago funcionario o trabajo para la administración pública, tengo un trabajo para toda la vida, esto se ha acabado, porque ahí ha llegado también, ¿no? La Bueno, temporalidad. vamos a ver, esto es como en lo del refrán, ¿no? Consejos vendo que para mí no tengo, o algo así. Uno de los objetivos o lo que nos impuso Bruselas para hacer esta última reforma laboral fue que había que acabar con las altas tasas de temporalidad que había en España, que era una barbaridad. Bueno, esta reforma la ha conseguido a partir de cambiar el nombre a las cosas, ¿eh? Ahora hablamos de más contratos indefinidos, por tanto, la temporalidad ha bajado. Pero ha bajado fundamentalmente en el sector privado, que ha bajado, pues desde que estaba por encima del 20, 22, 24, ha bajado al 14%, ha reducido casi 10 puntos. Mientras que el sector público estaba en el 30, algo y ahora está en el 28, algo. Es decir, que ha bajado solo 2 puntos. Entonces, prácticamente uno de cada tres empleados públicos tiene un contrato temporal. Hay un 30%, 28, y pico, vamos, por redondear, de empleos públicos que son temporales. Oiga, pero ¿cómo es posible que haya más empleo temporal en el sector público, que Ujú, alguna relación tiene la administración central, que ocupa buena parte de ellos? Bueno, ¿esto cómo es posible, señora ministra de Trabajo, ya, señor ministro de Administraciones Públicas? ¿Por qué cómo están ustedes consintiendo? Y son los toques que nos ha dado Europa con el tema de los interinos, ujú, con el tema fundamentalmente en la sanidad, en la educación y en algunos sitios más, ¿no? Donde no se convocan las plazas, no se reponen las plazas y lo que se está siempre es contratando gente. Más las duplicidades de contratación, como dentro de la administración pública, de personas vinculadas de alguna manera al periodo donde se supone que el amiguete está ejerciendo el poder. Y eso tiene que ver mucho con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas. Yo voy a poner un ejemplo que a lo mejor es un poco exagerado, pero yo creo que se entiende muy bien. Yo llego a un ayuntamiento de concejal y necesito rodearme de alguna gente, hombre, de la cual me pueda fiar, pero no voy a despedir a los que están, porque quedaría muy feo. Por tanto, contrato a alguno de mis gente de mi confianza y por tanto la plantilla, elección tras elección, se va engordando. Y esto es lo que está pasando. Queda muy feo que alguien recién llegado a un puesto en la administración despida a un claro. grupo de gente para contratar a sus amigos. No, entonces, ¿qué pasa? Contrato a algunos amigos, pero mantengo a los amigos del otro. Otra cosa es que les deje con pocas competencias o les deje casi sin hacer nada, con lo cual a veces tenemos un grupo de personas que están en el ámbito de la administración pública, esto que se dice mano sobre mano. ¿Eh? Ujú. Bueno, pues es una pena, ¿no? Porque al final todos nos quejamos a veces de la falta de atención que tienen los servicios públicos. Y yo creo que es algo que habría que mejorar. A mí me parece que es importante que se incremente la plantilla de empleados públicos, pero de lo que yo llamo pata negras. Es decir, empleados públicos que lleguen a ese puesto por un concurso oposición, es decir, por igualdad, mérito y capacidad, y no por la dedocracia. Está claro. Y luego hay un dato que tú destacas también mucho, que es que crece más el empleo entre extranjeros que españoles. Sí. Y esto qué significa? Por el tipo de inmigración que vamos recibiendo, es que hay más, digamos, trabajo de baja cualificación, de baja calidad que repartir. Pues eso da la impresión, ¿no? Es decir, porque buena parte del personal que está llegando desde fuera de España es gente en general que tiene una baja cualificación. Entonces, me parece que eso lo que está también es precarizando el empleo, ¿no? Y en muchos casos lleva a esa economía sumergida que a veces se intenta complementar, ¿eh? Porque esta gente al final necesita muchas veces más de una situación. Entonces, son los que también son más candidatos a trabajar una parte y a trabajar otra parte, digamos, de una manera un poquito más oscura. Pero eso es muy, muy triste porque son a veces puestos de baja cualificación pero lo cual, el que un puesto no tenga baja cualificación, a mí me preocupa esa denominación, porque a veces son servicios que son necesarios. Por Ujú. ejemplo, el tema de los cuidados. Esto es un tema importante, es decir, para atender a personas que necesitan en los hogares esa atención. A veces no encontramos ciudadanos españoles que estén cualificados o no ya sin cualificación, que quieren atender esa tarea.
Y Ujú, estamos recurriendo fundamentalmente a personas latinoamericanas, por poner este ejemplo que me parece muy significativo. El otro día un responsable de una comunidad autónoma de estos ámbitos de empleo me decía, oye, si me consigues gente que quiera formarse como cuidador, yo te formo a todos porque hay una auténtica necesidad. Es decir, ujú, es un empleo, no hace falta ser ingeniero, pero es un empleo cada vez que se va a necesitar más y sobre todo gente cualificada para atender esa tarea. claro. Bueno, me parece que este es un empleo, vamos, algo muy significativo, todo el tema que tiene que ver con los cuidados y que a veces se está desatendiendo bien, porque no hay gente cualificada y a veces esto está recayendo sobre las familias, e incluso las familias no tienen por qué saber cómo atender a un familiar que necesita de estos cuidados. No hemos nacido ninguno con un manual de cómo atiende una persona mayor en casa cuando tiene necesidad. Ujú, Y por tanto, a mí me parece que ahí las administraciones tendrían que jugar más. Me parece que es preocupante que el empleo esté creciendo fundamentalmente entre los extranjeros, que me parece que es estupendo y que el que venga fuera trabaje, porque eso yo creo que da tranquilidad a todo el mundo. Y eso yo lo que diría a las administraciones también, cuando hablamos de los MENAS y todo este tipo de historias que se cuentan, salen así, oiga, en vez de tenerlos aparcados, llévelos usted a un centro de formación o lleve usted la formación a ese centro y cualifícales, porque si les enseñas a trabajar, es muy posible que trabajen. Ahora, si no les enseñas nada, pues estás creando delincuentes potenciales. Y eso es una responsabilidad de la administración. Ojo, con esto no quiere decir que lo sean, delincuentes. ujú. Lo que digo es que si un chaval de 17, 18 años no tiene ninguna actividad laboral, Y está en un pues es país, carne es carne de se va a cañón. buscar, es carne de cañón para el tráfico de drogas, para la Pues eso le delincuencia, para pasa, buscarse la vida en la calle. sea Esto está migrante claro. o sea español, O sea que también pasa Exacto. exactamente lo mismo, ¿no? Con lo cual nos están dando con las cifras del paro Yolanda Díaz y el señor Sánchez gato por libre. Sí, hombre, gato por liebre, pero insisto que sobre todo es que presumen de algo de lo que no pueden presumir. Lo que tenían que decir, oiga, no estamos yendo mal, estamos aguantando, esto vamos a ver si va saliendo adelante, pero no tiene sentido que salgan No. diciendo que somos los campeones del empleo, que somos, oiga, ¿cómo campeones Mm. del empleo? Somos los campeones somos el país de Europa que tiene la mayor tasa de paro, tanto a nivel general como a nivel de jóvenes. Pues hombre, esto realmente es absurdo. Y un problema que tenemos muy, muy, muy potente es el de la gente que se acaba eternizando en el desempleo. Es decir, la gran mayoría de los desempleados que tenemos actualmente lleva más de 2 años en el paro. Uno de cada 3 desempleados lleva 2 años. O sales a los 6 primeros meses o no sales. Esto es tremendo, ¿eh? Y eso por qué? ¿Tiene que ver con la edad? ¿Tiene que ver con qué? Con que Seguramente con las dos El cosas, SEPE, ¿eh? las cifras de colocación del SEPE son bajísimas, 2, 3% apenas. O sea Sí, que. sí. Bueno, yo creo que tiene que ver en algunos casos con el perfil con el que llegas, pero yo creo que eso sería más remediable, pero sobre todo tiene que ver mucho con esto que se está metiendo en nuestro mercado laboral, que es el edadismo, es decir, una discriminación por razón de edad. Muchas empresas bueno, prefieren contratar jóvenes, primero, porque piensan que los van a formar y van a ser y les va a durar más tiempo y este tipo de historias, y están despreciando la sabiduría de mucha gente mayor que ha tenido que salir después de estas crisis desde 2008 y en adelante, que han tenido que salir de las empresas, mandos intermedios, gente bien formada o gente con un sustrato para recibir un mínimo de formación y adaptarse perfectamente a un puesto de trabajo, se les está despreciando porque teóricamente son mayor. A mí me fastidia mucho, y empleo este término fastidiar por ser suave, el que se considere que una persona de 45 o 55 años es una persona mayor. Porque si que somos, España es el país que gana en longevidad en la Unión Europea, cada vez vamos a vivir más años, por tanto tenemos que desplazar el concepto de mayor. Y no me vale que usted considere una persona mayor a partir de los 50 años. Oiga, mayores a partir ya, vamos a llevarlo por encima de 65, no, por encima de los 70. Es Sí, que pero la realidad. esa edad, te pregunto, va bajando. Quiero decir, siempre hablábamos de estos casos como gente de mayores de 60, luego pasamos a decir mayores de 50, y ahora ya estamos encontrando gente que mayores de 40 ya no encuentran trabajo, mayores de cuarenta y Mayores de cinco. 45, o sea, prácticamente ahora mismo, dentro de las listas del SEPE, más del 50% son mayores de 45 años, el 60% para ser exactos. El Entonces, 60% mayores de 45 60%. años y no Claro, encuentran esto es una trabajo. auténtica barbaridad. Entonces, a partir de ahí, oiga, ¿qué está pasando? Usted Ujú, haga un plan para esta gente o eche una mano con deducciones fiscales como quiera, me da lo mismo, bonificaciones, ya. para que se contrate a personas mayores. Primero, porque no son mayores, porque es que si no, lo que estamos condenando a una persona es que desde los 52 años, que accede al subsidio por desempleo, hasta los 65, que pueda jubilarse si es que tiene los años cotizados para hacerlo, a estar en el paro.
Y eso afecta a Claro, tu propia dignidad de persona, afecta a tu salud mental, afecta a mil cosas más. Eso es vamos, es un nicho de depresiones brutales, ¿eh? Y que a claro. veces no te cuentas, ¿no? Vosotros lo veréis además en el sindicato probablemente a diario. Sí, bueno, Lo sí, sí. viviréis a diario, ¿no? Lo vemos a diario y además, bueno, como sabes ahora, no sé si lo sabes o no, pero también lo digo, aprovecho, ahora presido yo creo que la organización más importante de Ujú. mayores que existe en España, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Y esto sí que lo estamos viendo de manera muy importante, porque ya no se trata de llegar a ser mayor, sino se trata de cómo llego a ser mayor. Y por tanto, si yo me paso desde los 50 años hasta los 65 parado, cobrando un subsidio, buscando trabajo y no encontrándolo, hombre, mi dignidad, mi autoestima se va por los suelos, ¿no? Y entonces lo que nosotros estamos apostando también, y desde el sindicato, es por el talento, esto que llamamos el talento senior, ¿no? Oiga, que hay mucha gente mayor que sabe muchas cosas y que Ujú. las puede transmitir. Y por tanto, haga usted programas de contratación, de mentoring, de lo que quiera, pero saque hasta esa gente mayor del desempleo y utilízalos, porque Ya. la gran mayoría son gente que tiene ya una cualificación, son gente que sabía trabajar, que había estado trabajando y por tanto saben y pueden aportar mucho. Esto es un auténtico desastre, ¿eh? Es El verdad, desperdicio que se está produciendo. es verdad que probablemente si las condiciones de trabajo son cada vez peores, mayor precariedad, peor calidad, el mercado busca gente joven que piensa que va, digamos, entiéndeme, a tragar con esas condiciones y con varios empleos, etcétera. Pero os estáis encontrando, oye, más tú que presides la asociación, con gente mayor que ya está dispuesta precisamente a aceptar cualquier tipo de condición, porque lleva mucho tiempo en el paro. Sí, pero esto es una triste realidad, ¿no? Lo que nosotros estamos animando a la gente es, y algunas empresas, cuando tenemos ocasión de hablar con ellas, decir, oiga, contrate usted gente mayor, ¿no? Primero para incluso utilizarles dentro de las empresas como formadores de los más jóvenes. Me parece que esto es una cosa Ujú. estupenda, ¿no? Gente que tiene experiencia, incluso lo hablaba el otro día, hace tiempo, no sé si saldrá adelante o no, con una entidad financiera, pues esto ha salido mucha gente del sector financiero con 52, Ujú. 55 años, han salido muchísimos. Oiga, ¿por qué no volvéis a contratar a alguna de esta gente, aunque sea a tiempo parcial, para atender a la gente mayor que va a los servicios, que va a vuestras entidades, que va a los servicios financieros? ¿Qué hace falta? Es decir, a veces decimos esto de que una persona mayor a veces tiene dificultades porque no se aclara con el cajero, cómo hacer una transferencia. Oiga, pues gente experta que ha salido, que conoce y que puede tener una empatía mayor con alguien Claro. también mayor, ¿no? Es decir, que se puede relacionar más fácilmente, es más Ujú. fácil tener esa cierta confianza para decir, "Oye, ¿cómo aprieto aquí este el botón? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago esta transferencia a mi nieto?", ¿no? Ya. Porque al final, si no, siempre hay desalmados que van teóricamente a ofrecerse a esos mayores a la entrada de las entidades de crédito y lo que hacen es timarles. Ya. José Luis, muchísimas gracias. No sé si preguntarte, ¿qué te pareció que UGT y Comisiones Obreras se manifestaran el otro día contra la oposición? Ahora, me parece absurdo, o sea, vamos a ver, digo, me parece que el rol de un sindicato es manifestarte contra quien tiene capacidad de decidir y de hacer, y por tanto contra quien tiene el BOE. Digo, así de sencillo. Es decir, manifestarte contra la oposición, bueno, pues ya está, sé feliz. Hombre, no creo lo que yo vi, las imágenes que vi, no es que tuvieran mucho éxito en esas mismas manifestaciones. Hombre, yo lo que les pediría a Objetiva Comisiones es que se dejen de ser las muletas del gobierno y, lógicamente, negocien con el gobierno, le aprieten al gobierno, que es lo que tienen que hacer, y luego que sean un poco más delicados. Y cuando digo esto me refiero, queda muy feo que a la semana de llegar a un acuerdo y hacerte una foto con la ministra, en este caso que ha sucedido las dos veces, a la semana se libere una subvención para sus relaciones sindicales en el Boletín Oficial del Estado. Hombre, tardar un poquito más de tiempo, que no pasa nada, ¿eh? Si está bien, tío, y si no pasa nada, si las subvenciones pueden ser necesarias para la vida sindical, pero queda bastante feo. ¿Eh? Ujú, Que siempre que hay un acuerdo, a la semana siguiente ujú. bueno, yo lo he visto ya en varios de estos acuerdos, he hecho el seguimiento y entonces me parece que, bueno, que es como la mujer del César, ¿no? Hay que Ya. parecerlo también. Y yo Es creo que un, a veces no lo parecen. ¿Qué es es el un poquito, chocolate del oro? No sé. es un poquito obsceno. Está en diabetes. Es un poquito obsceno. Pregunto, Así ¿qué? es. Bien, Bueno, nosotros apostamos por la independencia y eso tiene que ver por la autofinanciación. Yo creo que hay subvenciones que tenemos que recibir porque hay que atender a mucha gente que no está afiliada al sindicato y por tanto me parece que también es necesario tener esa cobertura, pero lo que no se puede vivir es de la subvención, porque al final vives del que te paga y eso en el ámbito sindical no es bueno, que dependa de quien te está pagando.
Ujú. José Luis, muchísimas gracias por haber atendido OK Diario. Un abrazo. Un abrazo, gracias.